Buenas tardes y bienvenidos un año más al Foro de Inversores de EDM, que es la cita anual que tenemos con todos ustedes y que esperamos siempre con mucho entusiasmo. Este año hemos querido dotar al evento de un carácter un poco distintivo y para ello les invitamos, cuando les mandamos la invitación, a que nos enviaran sus preguntas y sus inquietudes que van a servir de base para el debate que va a seguir a continuación. Quería agradecerles a todas aquellas personas que nos han hecho llegar sus comentarios y contribuyendo así digamos, a crear un foro un poquito más participativo. Pues 12 meses después el mundo no se acabó. Si recuerdan, el foro de 2022 lo titulamos "Una vez más, el mundo no se acaba". Lo hacíamos en un momento de terrible pesimismo en el que había un entorno geopolítico complicado con el inicio de la guerra Rusia-Ucrania, con tipos de interés al alza, con una inflación creciente y con serias dudas de qué incidencia tendría todo este panorama en el crecimiento de las empresas. Lo cierto es que, además, la bolsa acompañaba con una bajada del 26%. Nosotros, si recuerdan, los que estuvieron con nosotros el año pasado, les decíamos que en el análisis profundo que hacemos de nuestras empresas veíamos un crecimiento de beneficios del 25%. Y 10 meses después, el mercado recuperó, lo cual nos lleva a afirmar que en empresas de calidad, invirtiendo en empresas de calidad, valor y precio finalmente convergen y que la volatilidad no es un riesgo para el inversor a largo plazo en compañías de calidad. A ver, las transiciones aquí son un poco... Bueno, y si ampliamos un poco la perspectiva, ya saben que en EDM nos gusta mucho hablar de largo plazo y este gráfico yo creo que muchos de ustedes ya lo han visto porque lo hemos incluido en algunos otros foros, pero nos gusta mantenerlo actualizado porque el mensaje sigue vigente. En este gráfico pueden ver el Standard & Poor's 500 y hemos tomado como punto de partida la fecha de la fundación de EDM, el año 89, que nos parece que nos ofrece un periodo suficientemente amplio para poder entender lo que el gráfico nos expresa. Hemos recalcado en estas cajitas los eventos, acontecimientos geopolíticos y socioeconómicos más relevantes y aquí pueden ver el impacto que han tenido en el mercado. La historia nos demuestra, y este gráfico es una prueba de ello, que normalmente todos los eventos o acontecimientos geopolíticos tienen un impacto transitorio en los mercados. Es verdad que las secuelas que tienen a nivel económico son típicamente las que pesan un poco más. Fíjense, por ejemplo, en la cajita que pone GCF en el año 2007, que es la gran crisis financiera. Fíjense en la caída, la corrección enorme del mercado, que realmente corrigió de manera bastante rápida y prácticamente un 50%. Y la recuperación fue muy lenta. Y cuando hablamos de crisis, muchas veces en el imaginario colectivo tenemos muy presente esta experiencia y solemos utilizarla como referencia. Pero a lo largo de estas 3 décadas ha habido muchos episodios de crisis y ninguno de la envergadura de esta crisis financiera, ¿no? Con lo cual este evento fue algo excepcional. Y quisiera llamar la atención también sobre la última cajita, que es el gráfico que estaba comentando antes Carlos, donde se ve realmente cuál ha sido la caída tan pronunciada del año 2022 y también la recuperación tan pronunciada. Y a pesar de que esté incluida la guerra de Ucrania, realmente el motivo que existe detrás de toda esta corrección no es tanto el inicio de la guerra, que fue un detonante, sino sobre todo el giro en la política de los bancos centrales después de 15 años, prácticamente, o sea, 15 años de tipos cero, cercanos a cero. Pero lo importante es que este gráfico, que además hemos titulado el gráfico de las desgracias, de manera un poco irónica, nos permite capturar lo que es la tendencia subyacente que hay detrás. Y fíjense en la tendencia ascendente del mercado, y realmente quien hubiera invertido en el Standard & Poor's en el año 89, hoy habría multiplicado por 11 su inversión. Con lo cual, a pesar de que estemos inmersos en la volatilidad del momento, hacer un paso atrás y mirar un poco la perspectiva del tiempo siempre nos ayuda a serenarnos.
Y queríamos compartir con ustedes una idea que muchos de ustedes quizá ya conocen, pero algunos en la audiencia hoy pues quizá no nos conocen tantos o no están familiarizados, pero nos parece que es algo relevante, y es que EDM es un negocio único. Y no es único porque hayamos tratado de que sea único, que también, pero sobre todo porque la historia nos ha ido moldeando y nos ha ido llevando a crear un negocio que está constituido por dos pilares fundamentales. EDM en el año 89 nació con la vocación de gestionar patrimonios de clientes, que es la parte de Wealth Management, gestión de carteras. Y lo hizo desde un inicio construyendo estas carteras con fondos de inversión. Fondos de inversión que gestionábamos en EDM, en nuestra casa, y además era un vehículo que era fiscalmente eficiente. La realidad es que con el tiempo estos fondos de inversión han ido tomando vida propia porque han empezado a llamar la atención de la clientela institucional. De manera que hoy en día nuestro negocio descansa sobre estos dos pilares. Por un lado, el negocio de Wealth Management, de gestión de carteras, que sería como la sala de un restaurante, y el negocio de Asset Management, o gestión de fondos, que sería como la cocina. Y además consideramos que lo hacemos de manera, desarrollamos estos negocios de manera bastante distintiva. Carlos, quizá puedes comentar. Sí, María, el negocio de Wealth Management se enfoca a gestionar los patrimonios de las personas físicas, de los clientes privados. Se trata aquí de ayudar a los clientes a establecer sus objetivos financieros y el asset allocation o la distribución de activos de su cartera. En definitiva, de gestionar su riesgo. Lo hacemos a través de dos servicios. El servicio de gestión discrecional, en el que es EDM la que toma las decisiones de inversión, y el servicio de asesoramiento, en el que el cliente participa en las decisiones de inversión. Lo hacemos con carteras a la medida, es otra condición indispensable en EDM, y no tenemos carteras perfiladas. Cada cliente tiene su cartera. Y dentro de estas carteras tenemos, como ustedes conocen, fondos EDM, fondos de gestión propia, pero también una estricta selección de fondos de terceros, que para que formen parte de la selección tienen que tener el mismo estilo que EDM y tenemos que conocer, poder analizar muy bien lo que está dentro de las carteras. En cuanto a la parte de Asset Management o la gestión de nuestros fondos, pues como saben, nuestro estilo se basa en el análisis fundamental de compañías, en la inversión en compañías de calidad que tengan crecimiento de beneficios a un precio razonable. Finalmente, nos gustaría referirnos al performance de nuestros fondos en estos 12 últimos meses y en el año en curso. Con un notable desempeño, la verdad es que estamos muy contentos porque colocamos en las primeras posiciones de cada categoría la inmensa mayoría de nuestros fondos. Muy bien. Y ya con esto, sin más preámbulos, daríamos paso al panel, que será el que dará respuesta a las preguntas que ustedes han planteado. Vale. Gracias. Bueno, buenas tardes. Lo que decía María, y es que este año intentamos que la palabra foro tenga su pleno sentido. Hemos recibido muchas preguntas de ustedes, un poquito más de 40, y esto nos hace la vida interesante, pero un poquito difícil, porque claro, no podemos responder a 40 preguntas. Entonces, lo que hemos hecho es con el equipo de colegas que tenemos aquí, que no hace falta que los presente porque la pantalla les presenta, y que abordan con libertad total, aunque lo hemos preparado, pero cada uno intervendrá como quiera. Algunos se inclinarán más por temas de renta fija, otros más por temas de renta variable, otros abordarán temas de inversiones alternativas o small caps, pero eso lo irán viendo ustedes, porque lo que pretendemos es que sea una cosa bastante desorganizada. Lo único organizado soy yo, que vigilo el horario de manera metódica, como es habitual en los foros de EDM. Entonces, dicho esto, hemos agrupado las preguntas en 3 grandes bloques. El bloque 1 hace referencia a aquello de lo cual no sabemos.
que son las preocupaciones geopolíticas, macroeconómicas, que reúnen más del 40% de las preguntas que hemos recibido. Y les confesamos que lo que tenemos, les diremos, nos parece que son reflexiones de sentido común, pero nosotros no somos expertos en geopolítica ni en análisis macroeconómico, y además las predicciones macroeconómicas son un espejismo que contribuye a pensar que el futuro es conocible. Y la verdad es que nuestra experiencia nos dice, y yo creo que el gráfico que han visto antes, que esto realmente no es así, ¿no? Este es el primer bloque, pero de todas maneras intentaremos recoger sus preguntas, yo las iré más o menos dirigiendo. El segundo bloque entra en lo que nos parece que es más relevante para todos ustedes como inversores, que es el impacto que todo esto tiene en la renta fija, y el tercer bloque es en la renta variable. Luego hay algunas de las preguntas que yo las tomaré al final, después de la intervención de nuestro invitado de hoy, de Hugo Serra, que está aquí con nosotros, para cerrar y no cansarles a ustedes demasiado, ¿eh? Bien, entonces, si les parece, vamos a empezar. La pregunta dominante: ¿qué pasa con la guerra de Oriente Medio, la situación en Israel, la reelección del presidente Trump, China, el dólar, en fin, cosas que nosotros podemos ahora comentar, y las hemos estado meditando un poquito, y por esto hay alguna diapositiva que yo, aprovechando las intervenciones de mis amigos, pues las iré poniendo aquí encima, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos? ¿De qué queréis hablar? ¿Hablamos del tema de los conflictos, de la guerra en Oriente Medio, de cualquier cosa? ¿Sí? Pues venga, empezamos por lo fácil. ¿Quién quiere empezar? Venga, Beatriz. Bueno, yo no les presento porque las tenéis todas aquí en la pizarra, ahí en la pantalla, ¿no? Venga. Bueno, pues como decía Eusebio, una de sus principales preocupaciones, y es normal en este momento, es cómo pensamos que puede impactar el reciente conflicto, ¿no?, de Israel-Palestina a los mercados financieros. Y creo que Eusebio ha sido muy honesto diciendo que nosotros no somos expertos para nada en geopolítica y no vamos a darles grandes previsiones, pero sí que creemos que hemos tenido que darles alguna respuesta, al menos en cuanto a impacto financiero del conflicto, ¿no? Entonces, para empezar, aquí les hemos puesto unos gráficos donde pueden ver los conflictos más recientes y qué impacto han tenido en los mercados financieros, ¿no? No sé yo si pasa. Bueno, en el otro se veía un poco quizás para atrás. ¿Quieres verlo un poco más de Yo creo que sí, sí. Sí, venga. Entonces, como pueden ver, en general, estos conflictos, que ha habido muchos en los últimos años, pues tienen un impacto más o menos profundo durante un corto periodo de tiempo, pero en general, y creo que María ya hacía mención y tiene toda la razón, la verdad es que las pérdidas se acaban recuperando también en un periodo relativamente corto de tiempo. Entonces, haciendo un repaso a toda la historia, y nos hemos pasado quizás en la tabla poniendo desde Pearl Harbor, imagínense, desde la Segunda Guerra Mundial, aquí lo que vemos en general es que los conflictos, como decíamos, fíjense, pues desde los años 40 han tenido un impacto bastante limitado. Y quizás hay dos excepciones, y esto es lo que tenemos que ver si está ocurriendo en este momento, que sería Yom Kippur en el 73, y yo entiendo su preocupación porque a todos, ¿no?, al ser también en Oriente Medio, con el reciente conflicto, a todos les preocupa un poco que pase lo mismo. Y, por otra parte, pues la guerra del año pasado de Rusia a Ucrania. ¿Qué tienen en común estos dos eventos? El impacto que tuvo, sin duda, en el precio de la energía. Recuerden que en Yom Kippur tuvimos, al estallar el conflicto, una subida del precio del petróleo del 70%. Y eso fue en el primer mes. Y luego, obviamente, multiplicó por 4 por el embargo de todos los países de la OPEP a los países occidentales que apoyaban a Israel. Pero ese impacto fue muy profundo y en un periodo, digamos, muy corto de tiempo. ¿Qué pasó el año pasado con la guerra? Pues un poco lo mismo, ¿no? Tuvimos que en las 2 primeras semanas en que Rusia invadió Ucrania, el precio del petróleo subió un 40%. Y eso venía por, como saben, por la dependencia tan fuerte que tenía Europa a Rusia energéticamente hablando. Y eso es realmente lo que provocó las caídas de mercado. Como decían muy bien, apuntaban antes María y Carlos, lo que tuvimos fue una subida del precio del petróleo que llevó a una subida muy importante de la inflación en máximos de años que no recordábamos, y eso llevó a que los bancos centrales subiesen muy rápido los tipos.
Por suerte, más allá obviamente del drama humano de esta situación, eso no está ocurriendo en este momento. Ya llevamos más de un mes y una semana desde que estalló el último conflicto y lo que vemos es que el precio del petróleo está muy contenido, de hecho está como un 20% por debajo de los niveles que vimos en septiembre y como un 7-8% por debajo del estallido del conflicto. Por tanto, por el momento les podemos decir que la variable que habría que mirar, ¿no?, el termómetro del posible impacto, está muy controlada. Ya veremos qué pasa, es una situación compleja, pero por el momento yo creo que es lo que les podemos decir. ¿Queréis añadir algo sobre esto? Bueno, yo añadiría que, de hecho, las correcciones geopolíticas, a mi modo de ver, suelen ser una estupenda oportunidad de compra, ¿no? Yo personalmente me inquieta mucho más un mercado sano y que una compañía de repente le pase algo, ¿no? Eso significa que hay algún problema específico con esa compañía. Sin embargo, cuando es una corrección de estas colectivas, de todo un segmento, de toda la renta variable en general, yo creo que en general suele ser una buena oportunidad de compra, ¿no? Y bueno, y en el caso digamos, del conflicto de Israel con Palestina, con un grupo pues, paramilitar, ¿no? Pues evidentemente está muy alejado de un conflicto entre países como fue el Yom Kippur, con el apoyo de Arabia Saudí, con un embargo, ¿no? O sea, nada que ver, ¿no? Ya ven que dedicamos poco tiempo a eso porque no podemos añadir mucho más a lo que todos ustedes saben, pero nuestra valoración es esta. Más complicado, en mi opinión, es opinar sobre la eventual reelección del presidente Trump. Entonces aquí hay opiniones para todos los gustos. Si leen el The Economist o el Financial Times estos últimos 15 o 20 días, pues se meterán debajo de la mesa y verán que el mundo se acaba, ¿no?, con la llegada de este señor, si es que viene. Y con razón. Y con razón porque es un personaje con unos claroscuros tan espectaculares. Para muchos inversores, el periodo de Trump, con mucho margen de maniobra que luego podéis comentar, pues ha sido un periodo bueno desde el punto de vista de inversión. Pero lo que es verdad es que conecta con tendencias que, sobre todo para los europeos, nos preocupan, ¿no? Es el proteccionismo anunciado ya de manera radical, aumentar los aranceles un 10% lineales a todas las importaciones, y aislacionismo de las grandes organizaciones internacionales, volviendo a esta gran tradición americana, que es muy antigua, que se interrumpió después de la Segunda Guerra Mundial, pero que es esta: oye, yo tengo mar a Oriente y a Occidente, pues a mí que me registren, ¿no? Pero quizá queréis comentar un poco que el margen de maniobra del señor Trump, si viniera, no es el mismo que... Sí, yo creo que el problema de estas elecciones, poniéndome el gorro de analista rápido, ya no solo Trump, que sería, si ganara, pues quedan todavía muchos interrogantes hasta llegar ahí, ¿no? Sería una mala noticia, lógicamente. Es que además está provocando que quien se presente por la demócrata sea Biden, ¿no? O sea, yo creo que la parálisis del Partido Demócrata ante el hecho de que Trump sea el potencial candidato republicano está eliminando a otros candidatos que no han sido testeados contra Trump, ¿no? Por tanto, digamos que es susto o muerte, porque en el sentido de que si sale Trump, terrible, pero si sale Biden, pues tampoco es fantástico, ¿no? Porque de alguna forma sería el presidente más débil seguramente de la historia de Estados Unidos, ¿no? Lo que es verdad es que las inversiones en compañías norteamericanas que están en nuestras carteras no son negocios regulados, tienen riesgo de regulación, como todas las cosas, especialmente el tecnológico, pero muchas de ellas la verdad es que están un poquito al margen de los vaivenes de la política. Ahora bien, la divisa se puede ver afectada y hay unas preguntas dedicadas precisamente a preguntarnos el tema recurrente de cómo vemos la paridad de las divisas. Bueno, espero que Johan, que yo le he pasado la patata caliente de hablar de esto, nos aclare lo que no sabemos, ¿no? Sí, bueno, no es una pregunta fácil. La verdad es que en las divisas influyen muchos factores, tipos de interés y incertidumbre en general en el mundo. Entonces, la pregunta que nos suele hacer es el dólar-euro. Es difícil decir una cifra y si intento me voy a equivocar, seguro, pero a corto plazo es verdad que con incertidumbre que tenemos, que hemos comentado, tanto geopolítico, bueno, y también subidas de tipos de interés, el dólar puede seguir fortaleciéndose, es decir, puede apreciarse más a corto plazo. A medio y largo plazo, sin embargo, el consenso de analistas y economistas es que el dólar debería debilitarse un poco, debería ir a un punto de equilibrio, un punto neutral, más bien en un 10, un 15. Así que esa es la respuesta. Muy bien. ¿Quién quiere hablar un momentito de China?
Yo diré algo sobre China. Bueno, todo el mundo está muy preocupado por China, crece entre el 3 y el 5%, lo cual están desesperados, pero al fin y al cabo es un crecimiento del 3 al 5%. Para muchos de nosotros lo querríamos, ¿no? Ahora, es verdad que China se parece a como estaba España en el año 2007-2008 y es una sobreinversión espectacular en el sector inmobiliario, financiada con deuda. Y esto produce lo que en muy pocos sitios hay en estos tiempos, ¿no? Que es deflación. Hay crecimiento negativo de los precios. Bueno, porque esto requiere tiempo. Por lo tanto, esto es un dato. O sea, no vemos un gran despegue económico de China, aunque se vaya creciendo en estas zonas de crecimiento, que es razonable, pero muy por debajo de lo que estábamos acostumbrados. Y luego hay otro factor más político, que se lo brindo para su reflexión, y es que, a ver, el gobierno chino parece que está intentando controlar la evolución de la economía, y esto como inversores nos preocupa, porque claro, nosotros intentamos invertir de acuerdo con lo que vemos en las compañías. Cuando interviene la política, las cosas se pueden torcer y, por tanto, tenemos una exposición muy moderada a China, un poquito más a la India, pero muy poquito a China ahora mismo en este momento. Sí, yo puedo añadir, por ejemplo, que las compañías europeas tienen una exposición en ventas del negocio inferior al 10%, ¿no? E incluso si nos ponemos a escarbar un poquito más, vemos que esa es exposición indirecta, o sea que os diría que neto la exposición puede llegar a ser un 5 o 6%, que eso se podría compensar sin ningún tipo de duda con el crecimiento en otras zonas del mundo. Así que ya veremos qué pasa con China. En las compañías que tenemos en la cartera tenemos el convencimiento de que el impacto no sería ni mucho menos terrible. Bueno, pues ya ven que el 40% de sus preguntas las hemos liquidado en 8 minutos, lo cual quiere decir lo poco que sabemos de este tema, ¿no? De todas maneras, si tomamos un poco de distancia, yo preparando esta sesión de hoy he recuperado lo que dijimos con motivo del 25 aniversario de DEME en el Palau de la Música, que yo creo que estoy hablando del año 14, o sea, ahora cumplirá 10 años, ¿eh? Quizá algunos que están aquí seguro que estaban. Lo que no sé si saben, no sé si recordarán lo que dijimos, ¿no? Y entonces decíamos, el futuro va a ser más inestable económicamente, va a haber más tensión social y más populismo político. Esto lo vemos en las conversaciones con nuestros clientes, y las preguntas lo confirman, a los que a veces notamos plenos de ansiedad y de neguit. Creo que 10 años más tarde lo que anticipábamos como tendencia está aquí e impregna un poco todo lo que vamos a contar en esta reunión y luego yo especialmente en mi parte final, ¿no? Bien, nos preocupan más a corto plazo y en lo inmediato otras cosas, ¿no? ¿Cómo impacta, antes de entrar en el tema de renta fija y de renta variable, pues la inflación que hemos vivido durante estos últimos tiempos? Entonces, la pregunta retórica, pero importante, es ¿por qué nos tiene que preocupar la inflación? Entonces, lo primero, yo creo que como sujetos pasivos hemos recogido aquí un número que yo creo que conviene que lo interioricemos, ¿no? Si durante 10 años la inflación es del 2%, el valor real del dinero, o sea, la pérdida de poder adquisitivo es de casi un 20%. Por tanto, no hacer nada. Hemos titulado esta diapositiva el coste de no hacer nada. Usted no hace nada. No, todo está muy complicado, no hagamos nada porque el mundo está muy complicado. Con una inflación pues del 2% se pierde casi el 20%. Pero si la inflación fuera del 4%, que nadie lo sabe, no lo descartamos, la pérdida de poder adquisitivo es de más del 30%. Por tanto, este es el primer dato. La inflación para los inversores es importante. Hay que hacer algo para superar la inflación y eso nos lleva al terreno de la inversión, ¿no? Y la segunda, esta es una reflexión que nos impactó cuando vimos este gráfico y dijimos, oye, esto hay que ponerlo porque conviene que lo compartamos. Y la segunda reflexión, que quizá es menos evidente, y es que cuando suben los tipos de interés por la inflación y por otras razones, el valor de los activos baja, ¿eh? Lo ha citado, me parece, María en la parte inicial, o Carlos, pero de todos los activos. La renta fija, la renta variable
las compañías, el valor de las compañías no cotizadas, que ahora mismo se está comprobando, el valor de los activos inmobiliarios, todo baja por una razón sencilla, y es porque la alternativa del dinero sin riesgo pues ha subido y, por tanto, el riesgo, para asumir ese riesgo hay que comprar más barato, ¿no? Entonces, esos dos aspectos nos hacen ser beligerantes. Hay que hacer algo. Entonces, en este hacer algo es donde ahora vamos a entrar tanto en el bloque 1 de la renta fija, perdón, el bloque 2, porque el 1 ya lo hemos pasado, y el de la renta variable, que es el bloque 3, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la renta fija, que ha ido adquiriendo una parte muy importante de nuestra actividad y, sobre todo, de sus preguntas. Porque después de hablar de geopolítica, aquí sí que nos entendemos un poquito más porque tenemos más cosas que decir sobre este tema. Entonces, tenemos aquí para empezar, luego los demás que digan lo que quieran, pero yo le voy a dejar a Karina, que ya la conocen de otras intervenciones, que es nuestra gestora y analista principal de renta fija desde hace muchos años, con mucho éxito, por cierto, ¿no? Entonces, pero cuando hablamos de renta fija, ¿de qué hablamos, Karina? ¿De qué hablamos? Bueno, yo creo que este diagrama lo refleja bastante bien el conjunto del mundo de renta fija, ¿no? O sea, empezamos las partes de abajo, ¿no? Con los tipos de interés oficiales, sería como la base, y según se muevan los tipos de interés oficiales, van a afectar a los tipos de la deuda soberana. Y luego las otras, digamos que estas dos partes de más abajo, en estos no, se considera que no hay riesgo de solvencia, sobre todo si hablamos de soberano núcleo, ¿no? Como pueden ser pues, los países europeos o Estados Unidos. Y luego, en las capas de más arriba, pues el crédito IG sería el crédito de elevada calidad crediticia, donde hay poco riesgo de insolvencia, y luego más arriba hay más riesgo de insolvencia. Digamos que en las capas de más arriba hay más riesgo de insolvencia y en las capas de más abajo, donde predomina es el riesgo de tipos de interés, que es un poquito, bueno, muchos se preguntan, creo yo, pues qué ha pasado en los últimos 2 años, pues el riesgo predominante ha sido ese. Han subido fuertemente los tipos de interés y ha afectado a estas capas de más abajo. El riesgo de interés lo tenemos aquí. Sí, exacto. Este sería la primera capa, ¿no? Los tipos de interés. El entresuelo del edificio. El entresuelo del edificio, para que se entienda bien, la parte de abajo. Exacto. Exacto, que es la base sobre la cual los otros se van a mover. Y vemos que en el último año y medio pues han subido los tipos de interés de intervención de forma vertical. De hecho, en este siglo no se había visto una subida tan fuerte y tan contundente, tanto en Europa, ¿no? El Banco Central Europeo, como en Estados Unidos. Y esto, pues claro, ha tenido una repercusión sobre la valoración de toda la renta fija. Pero ha sido específicamente, no ha habido una crisis de insolvencia, ha sido un riesgo de tipos de interés. Aquí, en esta siguiente, se puede ver lo que está explicando ahora Karina, ¿no? Sí, esto hace referencia al bono americano y alemán, ¿es así? Sí, este sería la deuda soberana a 10 años. De hecho, hemos visto el movimiento de los tipos de intervención y luego el efecto que ha tenido pues, sobre la deuda soberana. En este caso vemos el 10 años. Vemos, por ejemplo, en el caso europeo, que sería la línea azul, ¿no? La de abajo, vemos que en los últimos años anteriores al 2022 habíamos tenido tipos para el bono alemán, este es el bono alemán, de unos rendimientos de 0 o negativos en varios años. Esto desde el 2014, es decir, tipos de interés en 0 negativos. Y de golpe, el año pasado y este año, pues ha habido este fuerte repunte de tipos de interés también de la deuda soberana. Eso se traslada a unas caídas fuertes de valoración. Sí, porque hay una pregunta, o varias, que nos preguntan con un poquito de detalle cómo funciona la renta fija y por qué los precios se mueven aunque el cupón es fijo, ¿no? Los americanos, en lugar de interés, que nos confunde, hablan de cupón, que es el interés, cupón porque antes la renta fija eran bonos físicos en papel y se tenía que cortar el cupón. Todavía hablamos del cupón de entonces, ¿no? Y luego hay el rendimiento. Entonces en el rendimiento influye el precio, ¿eh? Y entonces esto es lo que yo creo que hay que tener bien claro, porque los cupones es fijo, pero el precio no es fijo. Yo creo que esto, para entenderlo, bueno, pues aquí pues habrá algunos financieros, pero quien no es financiero, para entenderlo, yo creo que se entiende bien con un ejemplo sencillo.
De hecho, un ejemplo que tiene luces de realismo porque es un poco lo que hemos visto pasar. Imaginémonos que estamos en la situación del 2021, finales del 2021, donde los tipos de interés, por ejemplo, de un bono a 10 años alemán está al 0% o con rendimiento ligeramente negativo. Imaginaos que yo me compro ese bono a 100, sé que dentro de 10 años me va a pagar ese 100, me va a devolver ese 100 y por el camino me va a pagar un triste cupón de un 0% durante 10 años. Ese es el bono que yo me compro en una situación como en el 2021. ¿De acuerdo? Entonces, veamos qué pasa. Suben fuertemente los tipos de intervención, como ha sucedido, 400 puntos básicos en el caso del Banco Central Europeo, y la deuda alemana se va al 3. Imaginemos que ese movimiento lo hacen un día, que los bancos centrales han subido los tipos de interés fuertemente y al día siguiente Alemania dice, bueno, pues ahora para captar dinero tengo que emitir con un cupón más elevado. Voy a emitir un bono a 10 años, pero voy a pagar un cupón de un 3. Con lo cual yo tengo ese cupón, yo tengo ese bono que me compré a 100, que paga esos tristes cupones de un 0% a 10 años. Sí, sé que al final no hay un problema de insolvencia, sé que dentro de 10 años me van a pagar 100, pero ¿qué pasa con el precio de mi bono cuando se emite otro bono en el mercado que paga cupones de un 3? Mi bono paga cupones del 0% y ese bono a 10 años va a pagar 10 cupones de un 3% cada año. ¿Qué va a pasar con el precio de mi bono? El precio de mi bono va a caer hasta el punto en que el rendimiento de ambos bonos se iguale. Es decir, mi bono tendrá que dar un 3% de rendimiento. Para que dé un 3% de rendimiento, el precio de mi bono va a tener que caer. En particular, si es un bono a largo plazo, como en 10 años, el precio del bono va a caer en picado. Pues algo menos de un 30, o sea, igual el precio de mi bono se va a ir a cerca de 70. Entonces, claro, ¿no? Me acabo de comprar este bono, suben los tipos de interés, el precio de un bono que me han dicho que es totalmente defensivo y seguro y que no tiene problema de solvencia, cae a 70. Pues eso es lo que ha pasado. Muy bien. Voy avanzando. Entonces, hay una pregunta por ahí, o dos, que justamente a la vista de esto dicen, pero bueno, entonces es un momento de, en lugar de invertir a corto plazo, invertir a 5, 6, 7, 10 años. Esta es una pregunta muy lógica. ¿Qué opináis? ¿Tú qué opinas, Bea? Es lo que estamos haciendo, ¿no, Karina? Estamos empezando a alargar las duraciones porque ese riesgo que comentaba Karina lo hemos dejado atrás, ¿no? Tenemos los tipos, ya no están al 0, ahora están al 4,5% en Europa y pues hay obviamente una mejor oportunidad y se puede ir alargando duración, porque parece, las expectativas apuntan a que ya estamos llegando al máximo de tipos de interés y a partir, no sabemos si el segundo trimestre del año que viene, final de año, vamos a tener bajadas de tipos de interés, ¿no? Entonces hay que aprovechar, o lo estamos aprovechando precisamente con este movimiento. Bueno, estamos ya avanzando mucho en el terreno de la renta fija, pero los minutos van pasando y no quiero derrapar demasiado, ¿no? Entonces, esta contestación liga con otra pregunta. Y bueno, ¿cuáles son las oportunidades en renta fija hoy por hoy, ¿no? Entonces, nos ha parecido que era bueno exponerles todo lo que estamos haciendo en renta fija a través de diferentes fondos, a ver si esto funciona. Aquí lo tienen, ¿no? Entonces, estos son los diferentes fondos, y me interrumpís, por favor, cuando queráis. Tenemos lo que nosotros llamamos la renta fija defensiva, que lo único que pretende es obtener una renta con poca volatilidad del precio para evitar justamente los riesgos que citaba ahora mismo Karina, ¿no? Y por tanto, no sé si verán aquí, cuando hablamos de duración, duración es un tecnicismo que equivale a periodo antes del vencimiento, y estamos hablando, por ejemplo, del monetario a menos de un año, a 3 meses, el otro a 2 años y medio, un periodo corto. Luego hablaremos del horizonte renta fija a 5 años, 1 minuto, que está ahora mismo en fase de suscripción. Y luego entramos ya en otra religión, que es la del alto rendimiento. Alto rendimiento consiste en invertir en bonos de compañías donde, sea por su gran endeudamiento, sea por el riesgo de su negocio, el inversor exige más rentabilidad, ¿no? Le llamamos de alto rendimiento o high yield.
Y ahí tenemos dos vehículos que están ahora mismo rentando entre el 7,80 y el 8,40%. Esto es un segundo segmento. Estarían en la parte del edificio, no están en el entresuelo, están en la mitad alta del edificio que antes Carina explicaba, ¿no? Y más aún, estamos explorando la posibilidad de entrar en deuda privada, ¿no? Que sería todavía un poquito más para la derecha. ¿Quieres, No. Gary, hablar de esto, que tú lo conoces mejor que nosotros? Yo creo que, claro, mucha gente quizás le sorprenderá ver, ¿no?, que el high yield o que la deuda corporativa te puede dar un 7 o un 8% anual, ¿no? Yo creo que son retornos semi de renta variable, semi-equity, ¿no? Y es que yo creo que un poco, seguramente, la renta fija, que todavía no se ha estabilizado porque no tenemos claro dónde se van a estabilizar los tipos, pero habrá un momento que será una muy buena oportunidad de inversión, pensamos, ¿no? Porque al final, por cuestiones regulatorias, los bancos no pueden financiar a todas las compañías, lógicamente, y los mercados, digamos, que tienen sus límites, ¿no? Entonces, hay una ola de vencimientos de deuda muy importante de, fundamentalmente, los private equities, ¿no?, los próximos 2, 3, 4 años, y esas emisiones de hace 3, 4 años que se financiaban al 5, al 6 o al 7%, pues seguramente se van a financiar al 8, 9, 10, 11%, ¿no? Y eso, pues, yo creo que puede ser una muy buena oportunidad de asegurarte rendimientos a 5 o 6 años del 11% con compañías solventes, sólidas, ¿no? Bueno, eso consiste en nuestro trabajo, ¿no?, en buscar grandes oportunidades. Piensen que el fondo Credit Portfolio, se constituyó en octubre del 2008, ¿te acuerdas, Tony?, en Nueva York, y nos felicitaban por el momento de invertir. Decíamos, qué suerte tienen ustedes, han caído los precios un 25, un 30%, ahora pueden construir una buena cartera de gran calidad, pero de este perfil, ¿no? Bueno, pues ahora podemos volver a tener una oportunidad como esta en lo que estaba comentando Gary. Yo, antes de dejar la renta fija, quisiera explicarles, mejor dicho, Carina lo hará, perdón, estoy yendo un poquito para adelante y para atrás, este vehículo Buy and Hold que ella está construyendo, porque la cocina es de ella, una cartera a vencimiento 5 años con esta rentabilidad. ¿Lo quieres explicar, Carina? Sí. Aquí hemos puesto los rasgos básicos, ¿no? Sí, yo creo que es un poco aprovechar la oportunidad de este momento en que los tipos de interés han repuntado fuertemente y mirando hacia adelante, pues probablemente estemos en máximos o cerca de máximos de este periodo de tipos de interés. Entonces, para cerrar, ¿no?, un rendimiento atractivo a 5 años, pues pensamos que este fondo tiene todo el sentido, ¿no? Y un poquito es sobre todo para la parte más conservadora de nuestras carteras. Entonces, es un fondo de crédito de elevada calidad crediticia. El 80% del fondo es de grado de inversión, investment grade, y luego el otro 20% es de high yield, pero de las calidades más altas dentro del high yield. Son todos W o crossover. Hay mucha diversificación en el fondo y todas las compañías, evidentemente, se han analizado y tenemos, bueno, plena confianza de que son totalmente solventes. Y creemos que, bueno, que es una oportunidad, pues eso, para aprovechar el momento de mercado que tenemos ahora mismo para esta parte más conservadora de la renta fija, que es donde se ha dado la gran corrección, ¿no?, por la subida de tipos de interés. Bueno, se entiende bien que estamos vendiendo, ¿no? Es decir, que espero que sigan nuestro consejo. Bueno, vamos a cerrar entonces la renta fija y vamos a entrar, porque el tiempo se nos echa encima, vamos a pasar al bloque 3, que es el de la renta variable, donde diremos cosas que para los que han asistido a otras reuniones como esta, pues les parecerán bastante conocidas, es decir, las mismas cosas, pero de otra manera, ¿no? Entonces, si vamos a avanzar aquí, estamos hablando del tema, lo que preocupa a la gente, ¿no? La palabra esta famosa de recesión, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Venga, Bea, arranca. Venga, empiezo yo. Sí. Bueno, yo creo que las preguntas eran más enfocadas a cuál era el impacto en los beneficios de las compañías que tenemos en cartera, pero hemos querido, un poco para que se relajen más en sus sillas, ¿no?, empezar desdramatizando lo que significa el tener una recesión, ¿no? Una recesión, claro, el tema es que todos tenemos en la retina
la gran crisis financiera de 2008 que comentaba María, ¿no? Entonces, de repente, claro, tuvimos una caída de mercados de más del 50%, tardamos 3 años en recuperar, pero recuerden que en boca del Fondo Monetario Internacional ese fue el mayor colapso económico y financiero desde la Gran Depresión del 1930. O sea, eso no es una recesión normal, ni mucho menos, ¿no? Entonces, para esa tranquilidad también un poco de espíritu, queríamos demostrarle que eso evidentemente es así, poniéndoles ejemplos de otras recesiones, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la de julio del 90. Fíjense cómo tuvimos una caída del mercado del 20%, pero en 4 meses recuperamos. Y con la excepción, como hemos dicho, del 2008. Que eso no debería ser lo que tenemos en la cabeza como una recesión normal. Y, de hecho, hemos hecho el ejercicio en una tabla de ponerles todas las recesiones, las 13 recesiones que hemos tenido desde los años 40 en Estados Unidos, pues para que vean que recesión no es el fin del mundo, ni mucho menos, ¿no? Aquí tenemos los años 40, fíjense que en años de recesión el mercado incluso subía, en los años 50 un impacto muy limitado y en cualquier caso una recuperación muy rápida al año siguiente, y como les decimos, las 2 excepciones que ya se han comentado son Yom Kippur y la crisis del 2008, pero que eso no es necesariamente lo que pasará si tenemos una recesión en un periodo próximo. De hecho, no sé si ustedes son conscientes de que ya hemos tenido una recesión en Europa. En el cuarto trimestre de 2022 y primer trimestre de 2023 tuvimos una recesión técnica aquí. Y no sé si alguno de ustedes es consciente de que eso fue así. Entonces, por tanto, yo empezaría relajándome. Va a haber una recesión en algún momento seguro. Vivimos en un mundo que es cíclico y no sabemos si será en 2024 o 2025, pero tampoco debería quitarnos el sueño, ni mucho menos. Entonces, Oye, yo te interrumpo porque te voy cortando para avanzar. Una de las preguntas también que son bastante recurrentes, y bueno, pero ¿cómo van las compañías donde invierten, ¿no? ¿Y por qué están ustedes tranquilos en estas compañías en un entorno que no sabemos si es de recesión, de desaceleración, no lo sabemos? ¿Cómo van? Ese es el segundo colchón de seguridad que tenemos. Nosotros de recesiones sabemos poco, como hemos dicho al principio, pero sí que queremos saber mucho de las compañías que tenemos en las carteras. Y, como les decía, este es nuestro segundo colchón de seguridad. Y es que los negocios de las empresas que tenemos son mucho más resistentes a cualquier escenario que se pueda complicar económicamente hablando, ¿no? Y aquí también les hemos puesto un gráfico con las carteras, en las compañías que tenemos hoy en el Fondo Europeo, cuál ha sido la evolución en el crecimiento de beneficios en los últimos 15 años, para recoger también la gran depresión, o sea, la gran crisis financiera que tuvimos en 2008. Y fíjense cómo estas compañías son bastante previsibles y tienen un negocio muy recurrente y sostenible, ¿no? Incluso en el 2008 siguieron creciendo, obviamente por debajo de su media a largo plazo, del 10%, pero fueron crecimientos del 5 o 6%. Por tanto, no tuvimos para nada una debacle en los beneficios de estas empresas, ¿no? Lo cual nos reconforta. ¿Y por qué? Pues por los motivos que, con el riesgo de cansarles, repetimos siempre. Son las mejores compañías, creemos, del mundo, líderes sectoriales, globales, que tienen unos retornos, unas rentabilidades muy superiores a la media de mercado, en manos de los mejores equipos directivos. Y un punto muy relevante también ahora es la deuda. Son compañías que no tienen deuda prácticamente y, por tanto, no les ha afectado ni las subidas de tipos de interés ni tampoco estamos preocupados por posibles refinanciaciones de la deuda, de la poca deuda que tienen en un futuro próximo. Por tanto, por ahí la confianza de siempre. Y de cara al futuro, igual o más confiados, por 2 motivos generales, ¿no? Por un lado, por la construcción de carteras que tenemos, la realidad es que son compañías, como hemos dicho, globales y, por tanto, geográficamente muy diversificadas, ¿no? Hablábamos antes de China, Estados Unidos, Europa. Estas compañías venden por todo el mundo y creemos, sin duda, que podrán compensar un shock o un menor crecimiento en una zona con el mayor crecimiento en otras. Y luego está, pues, también el tema sectorial. También tenemos empresas en muy diversos sectores, en sectores más defensivos, que deberían aguantar mejor, pues, en momentos también más complicados, ¿no? Y, por último, pues todas ellas continúan creciendo muy fuerte estructuralmente. Por tanto, ¿una recesión puede tener un impacto en 1 o 2 trimestres? Puede ser, pero para nada creemos que eso vaya a impactar en el crecimiento estructural de largo plazo, que es lo que impacta en las valoraciones de las compañías, al fin y al cabo, como ustedes saben. Una pregunta en relación con tendencias, que lo hemos puesto aquí, y aquí hemos reordenado en el Fondo Global International Equities, que cogestionan Bea con Johan,
¿Cómo capturamos estas tendencias a base de lo que nos parece que son las mejores compañías? Sí, quería hacer una reflexión adicional a lo que ha dicho Beatriz, que yo creo que es una imagen que nos gusta mucho hablar con clientes y no clientes. Explica bien la diversificación que tenemos entre sectores. También lo fundamental en nuestro trabajo es seleccionar bien las compañías. Por supuesto, buscamos compañías que están en sectores de alto crecimiento. Hay una mega tendencia. Yo creo que se ve muy claro la digitalización de la sociedad. Tenemos muchas compañías tecnológicas en la cartera. También tenemos compañías en salud, demografía. El pirámide demográfico implica que vamos a querer gastar más en salud y bienestar. Vamos a poder hacerlo también en hospitales, en cirugía, en medicamentos. Es un sector que nos gusta mucho y está presente en las carteras globales. Y si seguimos también con marcas muy potentes, sectores de lujo, compañías que tienen capacidad de fijar precios, que pueden resistir inflación en cuanto a los costes, traspasarlo al cliente final, es muy importante para nosotros, también es un bloque importante. También tenemos líderes industriales, aquí hay algunos ejemplos, y para acabar un poco el circulito de este pastel, también compañías con activos muy sólidos, más tranquilos, un Cellnex, un American Tower, que son torres de telecomunicación, son activos muy sólidos. ¿Vale? Y también un poco de logística. También no sé si alguien lo ha pillado, pero hay un pequeño typo en error, no lo es, de hecho Novo Nordisk aparece 2 veces, tanto en la parte de innovación, tecnología y también en salud demográfica. Es una farmacéutica danesa que nos gusta mucho y que Bea conoce muy bien. Sí, innovación no solo es inteligencia artificial, no sé si se han dado cuenta, el lanzar un fármaco contra algo que no había hasta el momento nada eficaz, pues también es innovación, ¿no? Y Novo Nordisk lo hizo hace 2 años. Por tanto, intentamos captar todas estas tendencias, ¿no? Teniendo en cuenta que los ganadores del pasado no son necesariamente los que serán en el futuro. Sí, claro, pero todo esto es el negocio, pero claro, entre el resultado está hecho del negocio y de las valoraciones, ¿no? Entonces, me gustaría hablar un minuto porque hay una pregunta o varias en relación si están caras las compañías tecnológicas. Y hemos preparado un poquito de unos cuantos ejemplos. Aquí lo que sigue a continuación es cómo el negocio, el crecimiento de beneficios, arrastra la cotización en un periodo que va desde el año 2000 o 2005, según los gráficos. Aquí tenemos Louis Vuitton o Microsoft. Tenemos otras 2, que son Visa en Estados Unidos y no me acuerdo cuál, y Novo Nordisk, que es la que acaban de citar. Observen cómo si somos capaces de invertir en compañías que, como dicen ellos, tienen crecimiento de beneficios estructural, que no es cíclico, sino que es a largo plazo, la cotización puede estar sufriendo todas las desgracias que al principio citaba María y Carlos, pero luego al final lo que arrastra es el beneficio, a condición de no sobrepagar al principio de manera espectacular. Y aquí sí no nos hemos podido resistir a poner 2 ejemplos que indican la diferencia entre una cosa y otra. A ver, aquí tenemos una, Johan, tú sigues más las compañías americanas, venga. El ejemplo bueno es Microsoft y se ve recorrido aquí espectacular, una compañía que tiene un modelo de negocio fantástico, lo ha hecho muy bien. De hecho, empieza justamente en la burbuja.com porque un tema recurrente en las reuniones ha sido, se puede comparar la situación actual con el .com 99-2000, pensamos que no. Yo creo que tuvimos múltiplos exagerados en su día, había múltiplos de Telefónica y de Cisco y de Ericsson, que recuerdo muy bien, múltiplos por encima de 100 veces. En el caso de Microsoft, pues llegó a cotizar por encima de 50 veces y hoy está a 29. Pero lo importante es que el negocio ha sido avanzando y esto es lo que puede motivar y justificar el aumento del valor de la compañía, que de hecho ha multiplicado por 7 desde el punto de máximo euforia en el 2000. El otro ejemplo sería Intel. Intel es una compañía muy buena. Yo tengo un portátil en el trabajo que tiene una pegatina que pone Intel. Es el procesador del portátil, es el cerebro del portátil y es un negocio fantástico. Lo que pasó en el .com fue esta burbuja de múltiplo cuando se estaba anticipando un crecimiento muy alto y además en poco tiempo.
Luego resulta que la compañía ha ido avanzando, ha tardado 23 años en recuperar este valor, luego ha tenido un pequeño problema en los últimos meses, pero bueno, es un ejemplo de que, por muy bien que hay que seleccionar bien el negocio y que también hay que vigilar el múltiplo. Exacto. Yo creo que se ve bien, no sé si lo han entendido, en el gráfico de Intel, lo que se puede ver en los años, la burbuja tecnológica, ¿no? La línea turquesa, fíjense que es el precio. Y ese precio anticipaba el beneficio de 20 años más tarde, que es la línea azul oscura. Y fíjense la diferencia con Microsoft en el día de hoy. Creo que es un ejemplo bastante clarificador de que las cosas parece que no son iguales. Bueno, y también para preguntar la pregunta concreta, yo creo que la respuesta es depende. El sector tecnológico es una definición de un sector muy amplio. Hay tecnología física, hay procesos digitales, hay servicios. Intel produce algo muy físico, es lo que yo decía antes, el chip. Microsoft es una empresa 100% digital, por tanto también es muy escalable en su negocio, es decir, dar de alta a un cliente nuevo, lo hace online en Internet. Microsoft no tiene fábricas de fabricación de ladrillo, no tiene tiendas, no tiene necesidad de distribución física, sino es una compañía digital y también es una razón por qué ha ido también a Microsoft. Vamos terminando. Fíjense que no hemos hablado aquí de compañías pequeñas, medianas, de las cuales España tiene muchas y que están sometidas a un abandono y un olvido del mercado importante. Quizá Gary, que nos ayuda bastante en este terreno, porque para nosotros es un segmento alternativo, que nos explique un poco cómo ve todo esto. Muy bien. De hecho, ya hablamos el año pasado de Small Caps, ¿se recuerdan? Y es que hace casi 4 años que nació EDM Pointer, que es el fondo de Small Caps de EDM, con el que colaboro de forma muy cercana, ¿no? Yo quiero lanzar 3 ideas, Eusebio, muy rápidas. La primera idea es muy sencilla y es hablar del atractivo estructural de las small caps. Esto no es flor de un día y yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Aquí vemos cómo compara el índice de small caps europeo con el índice de large caps europeo, el índice de Europa, ¿no? Y vemos que hay una diferencia prácticamente de un 3% anual, ¿no? Las small caps en 20 años han generado una rentabilidad cercana al 10%. Un 3% anual puede no parecer mucho, pero por la magia del interés compuesto, una persona que hubiera invertido 100.000 euros hace 20 años en small caps, hoy tendría 600.000 euros. Y una persona que hubiera invertido ese mismo importe en compañías grandes tendría 300.000, ¿no? Hombre, obviamente el gráfico ya te indica que además de ser más rentable es más volátil, ¿no? Pero yo es un peaje, si la diferencia es de 300.000 euros, que estoy bastante dispuesto a pagar, ¿no? No me parece que sea dramático, ¿no? La pregunta es ¿por qué son más rentables las small caps? Y eso es muy sencillo. Son las compañías que más crecen. Las compañías que más crecen y más baratas están. Porque en ese proceso de crecimiento de nano a micro, a small, a mid, a large caps, si tú coges una compañía que sigue ese proceso, Catalana Occidente, por ejemplo, un Vidrala, compañías de muchísimo éxito, digamos que el impacto en un fondo es brutal. Es un impacto mucho más importante o más fácil de producirse que el de una compañía grande, pues que a lo mejor para duplicar su beneficio te debe pasar de ganar 5.000 millones a 10.000, ¿no? Eso es más complicado. Las compañías pequeñas lo consiguen con menos esfuerzo, ¿no? Segunda idea que quería lanzar, Eusebio, es que hay una oportunidad coyuntural en small caps ahora mismo. Y es que en los últimos casi 24 meses el índice small caps europeo ha corregido un 25% sin recesión. Porque no ha habido una recesión propiamente, técnica muy pequeña, pero ha habido una recesión en múltiplos, como todo el mundo sabe. Como consecuencia de la subida de tipos, los múltiplos han caído. Y han caído especialmente las small caps, ¿no? Eso hace que las small caps, a día de hoy, en términos relativos contra las compañías grandes, y aquí estamos comparando el Russell 2000 contra el S&P 500, compañías pequeñas americanas contra compañías grandes, están, digamos, más infravaloradas que nunca, prácticamente. Este es un dato de diciembre de 2022, hoy todavía es más importante. El múltiplo de las compañías small caps ha caído casi un 40 o un 50%. ¿Por qué? Pregunta, ¿cuál es el motivo de que este comportamiento peor que las compañías? Recuerda que estamos casi 5 minutos sobrados. Rapidísimo. El motivo es muy sencillo. El motivo es que se presume que las small caps, sus beneficios son mucho más volátiles, ¿no? Lo que pasa es que nosotros desde EDM Pointer, digamos que eso es una premisa o una verdad que no compartimos. Nosotros en los últimos 24 meses el beneficio de nuestras compañías ha subido un 20%, con lo que no lo compartimos. Última idea que quería lanzar. Creemos que EDM Pointer tiene el mismo atractivo que el índice de small caps, en el sentido que te puede
dar acceso a ese nivel de rentabilidad, pero tiene un perfil mucho más defensivo. Y yo creo que a las pruebas me remito. Aquí hay dos periodos muy diferentes de mercados. Un periodo que va de marzo 2020 a enero 2022, que fue un periodo netamente alcista de mercado, y que como pueden ver, el color, voy a poner las gafas porque no lo veo bien, EDM Pointer lo recoge de una forma muy de la mano, ¿no?, con el índice Small Caps europeo. Y a partir de enero 2022, que empezamos un mercado bajista, que es cuando se empieza a descontar la subida de tipos, la inflación, guerra de Ucrania, curiosamente, nosotros, EDM Pointer, tenemos un comportamiento muy superior al del índice Small Caps y muy alineado con el índice Large Caps, con lo que recogemos la rentabilidad en los momentos alcistas y nos protegemos en los momentos bajistas. ¿Por qué? Por selección de acciones. Es una selección superior al índice, son compañías menos volátiles, son compañías que están expuestas a segmentos pues, que creemos que el 80% de la cartera es, digamos, no cíclica, no tenemos compañías con deuda prácticamente y son compañías que crecen un 10% al año. Igual que las grandes. Exacto, eso iba a decir, ¿eh? No, las grandes, Muy las bien. oportunidades están en todas partes, ¿no? Bueno, yo creo que hemos cubierto todo lo que hemos podido en las preguntas, agrupándolas bastante en temas comunes y confío que hayamos podido dar respuesta a la mayor parte de ellas. Y con esto cerramos este capítulo. Bueno, yo voy a clausurar esto, según me pide María, en los últimos 10 minutos. Y creo que voy a empalmar con mi comentario inicial, en el sentido de que esta compañía nació, como ya y Carlos indicaban, pues para gestionar carteras, y nuestro trabajo consiste en cómo estructuramos las carteras mirando hacia el futuro, y es como hemos titulado esta pequeña y brevísima intervención mía, que proviene de algunos pilares básicos que no vamos a cambiar. O sea, antes de empezar la reunión alguien nos preguntaba, bueno, pero en este nuevo entorno tan diverso, en el mercado que ha cambiado tanto, ¿van a poder seguir con su estilo de inversión? Yo creo que, al contrario, en este entorno más complicado y más áspero, que sin duda vamos a tener, es especialmente válido este enfoque nuestro tan fundamental de seleccionar inversiones. Porque nosotros somos gestores de cartera, pero somos inversores. No somos vendedores de producto, para intentar tener a los clientes contentos y decir que eliminamos el riesgo, porque estamos para invertir en cosas que tengan sentido en función del riesgo y que aporten rentabilidad en función del riesgo. Por esto, el primer punto se trata de encontrar en cada momento aquella estructura de carteras que permita controlar el riesgo, pero no eliminarlo. El riesgo es inherente a la vida. Si uno no quiere tener riesgo, incurre en algunos riesgos que no se ven, porque lo que no hay la menor duda es que cuando uno invierte en cualquier activo que no genera nada, pues a lo mejor lo que hay es una estructura de balance detrás cuyos riesgos existen. Por tanto, lo que hemos de hacer es identificar en cada momento dónde está el atractivo del riesgo como inversores. Somos gestores de carteras, pero somos desde una base inversora, no de banquero privado que lo que quiere simplemente es conservar el cliente entre sus conjunto de clientes, ¿no? El segundo punto, se ha dicho, pero lo vamos a repetir una y 30 veces, excepto aquellos clientes o inversores que necesiten disponer del dinero con regularidad o en función de un compromiso determinado y que, por tanto, pueden invertir a largo plazo, la volatilidad no es un riesgo. Parece mentira que se nos machaque todo el santo día hablando de volatilidad y volatilidad y volatilidad. Como dice Warren Buffett, dice, la volatilidad solo interesa al que quiere vender. Pues si tú no quieres vender porque te encanta la compañía como Grupo Catalana Occidente, ¿por qué te importa a corto plazo lo que pueda pasar con sus acciones? Por tanto, uno, objetivamente, poder no necesitar el dinero. Pero luego hay otro, que es la subjetiva. Hay que tener estómago para aguantar la volatilidad. Esto lo hemos vivido el año 22, en un momento muy complicado. Algunos clientes nos han dicho, nos estáis llevando a un nivel de volatilidad que supera lo que yo creía que aguantaría, pero que a la hora de la verdad no lo aguanto. Esto lo veremos ahora, ¿no? Y cómo vamos a adaptar esto. Por tanto, es verdad,
En el largo plazo la volatilidad no es un riesgo. Tercer factor que hemos de insistir es que lo que no podemos renunciar es a la calidad de las inversiones. Porque a corto plazo la calidad de las inversiones están sujetas, como cualquier otra cosa, a la volatilidad de los mercados. Pero a largo plazo, también lo hemos mostrado, lo que recupera siempre son las cosas de calidad. Y ahora, en el entorno que yo he intentado dibujar y que luego puedo volver a precisar un poquito más, la calidad será todavía más importante que en el pasado. Hemos vivido unos años donde la inundación de liquidez ha sido tal que lo bueno, lo malo y lo regular pues prácticamente está todo en el mismo paquete. Ahora no. En realidad, estamos volviendo al pasado de la normalidad. La anormalidad ha sido de los últimos 15 años. Por tanto, ahora vale la pena que el estilo de inversión nuestro aguce el ingenio, el esfuerzo y la exigencia. Este es el punto 3. Y el punto 4 es que creemos que explicamos con la máxima claridad que podemos las cosas que estamos haciendo. Porque cuando la gente compra un producto y no sabe lo que tiene, pues la verdad es que las sorpresas pueden estar en cualquier lado. Nosotros creemos que la construcción de confianza pasa por la transparencia, lo cual no quiere decir que lo hagamos siempre bien, pero sí que es verdad que explicamos lo que va bien y lo que no va bien. Bueno, basado en esto y con la idea, igual que decía Hugo, de intentar hacer las cosas un poquito mejor cada día, voy a intentar decir qué va a cambiar en nuestra estructura de carteras en los próximos años. No gracias a un gran descubrimiento, sino simplemente porque las condiciones han cambiado y permiten adaptar las cosas. A ver, en estos 14 años hemos tenido una estructura que aparece aquí como un diamante irregular. Entonces, ¿qué quiere decir ese diamante irregular? Quiere decir esto, que hemos tenido una inflación históricamente tan baja. Cuando Karina hablaba de los tipos de interés, hemos tenido desde el año 14 tipos de interés cero negativo porque la inflación también estaba bajo mínimos. No hemos tenido inflación prácticamente en los últimos 14 o 15 años. Y de repente se ha disparado por las ayudas de la COVID, etcétera, y por otras cosas, pero durante el pasado esta inflación bajo mínimos, la verdad es que nos ofrecía poco atractivo desde el punto de vista de que los tipos de interés, que lo tienen ustedes a la derecha de la presentación, eran bajos o negativos. Entonces, de nuevo, invertir en eso, que quiere decir no tomar ningún riesgo, lo que nos lleva es que no estamos consiguiendo lo que deseamos, que es la paciente acumulación patrimonial que en el primer gráfico que María ha mostrado decíamos, ¿no? Entonces, los activos defensivos no daban rentabilidad, pues realmente nos hemos visto forzados a esta forma como de proa de un barco donde estábamos invirtiendo sobre todo en compañías. Compañías de calidad, sin ningún problema. Compañías para dormir, compañías para irse a dar la vuelta al mundo y volver al cabo de 5 años y seguirían ahí y el crecimiento de beneficios seguiría. Compañías con bajo riesgo a largo plazo, pero sujetas a oscilaciones por culpa del movimiento del dinero, de la entrada y la salida. Entonces, por las razones que he dicho, nos hemos adentrado en un periodo diferente, el que yo ya describía en el año 14, en aquella pequeña frase que les he contado, y que yo creo que va a cambiar, está cambiando las reglas del juego. En gran parte porque tenemos más oportunidades de diversificar las carteras de las que hemos tenido en los últimos 14 o 15 años. Veamos, esto que yo llamo el retorno a la normalidad, la verdad es que nos hace sentir, no digo más felices, pero por lo menos más cómodos, porque lo que no tenía sentido para nosotros es que en este mundo de inundaciones de liquidez, algunos segmentos del mercado hayan prosperado de una manera que probablemente ahora van a empezar a sufrir. Y en cambio, las compañías o los bonos de renta fija en los cuales invertimos, la verdad es que nos hacen sentir tranquilos. Este es el perfil geométrico nuevo que vamos a proponerles para los próximos años. Y es muy sencillo, es simplemente aprovechar las nuevas oportunidades que se plantean y por las razones que ahora explicaré. A veces en alguna reunión con clientes yo esto lo llamo la brújula estratégica. Bueno, son palabritas que sirven para ilustrar lo que queremos decir, ¿no? En primer lugar, hace ya
4 o 5 años que venimos repitiendo en reuniones con los clientes que veíamos algunas razones de fondo para pensar que la inflación no va a ser solo coyuntural, sino que vamos a tener un poquito más de inflación que la que hemos tenido los últimos 10, 14 o 15 años, ¿no? Por diversas razones. Aquí hemos puesto 3, pero podemos poner más, ¿no? Yo creo que una globalización que no está en declive, pero que se está moderando y que ha sido un freno enorme, sobre todo para los costes salariales, esto por razones políticas ha ido reduciéndose, el mercado se ha fraccionado, no estamos en la misma situación. ¿Qué les voy a decir de la inestabilidad política y social que vivimos en España y en el mundo? Esto es un factor que induce probablemente a un intervencionismo estatal creciente, que lo estamos viviendo. Desde el año 89 vivíamos aquello que se vino a llamar el consenso de Washington. Los mercados son perfectos, deciden lo que es mejor y lo que es peor. Cuando las cosas han empezado a complicarse, todo el mundo empezó a mirar al Estado para que intervenga. Y el intervencionismo que tenemos hoy está aquí y está para quedarse durante un cierto tiempo. Puede gustar o no gustar, pero para nosotros es un dato. Entonces, además de esto, vamos a tener tipos de interés más elevados, y no solo por la inflación, por otras razones. Con motivo del COVID, se ha citado, los gobiernos han puesto tan cantidad de dinero en el mercado que tienes endeudamientos sobre el PIB estratosféricos. El caso americano solo tiene un precedente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que muchos inversores pueden exigir rentabilidades más altas porque dicen, bueno, vamos a ver, ¿a quién le presto yo el dinero que está endeudado hasta las cejas, ¿no? Y al mismo tiempo hay que seguir invirtiendo, porque la transición energética va a exigir inversiones muy importantes en los próximos 10 o 15 años, o 20. Presiona, demanda dinero y, por tanto, presiona sobre los tipos de interés. Y, finalmente, las 40 y tantas preguntas que hemos recibido, de ellas el 40% tiene que ver con los riesgos geopolíticos. Mucha gente, y entre ellos muchos de nuestros clientes, nos dicen, bueno, es que el mundo tiene mayor riesgo, lo vivo como un entorno más arriesgado que en el pasado. Por tanto, exijo rentabilidades más altas para cubrir estos riesgos globales. La contrapartida de esto la tenemos, y me salto lo de abajo, que ahora volveré, el punto 4, es que, bueno, tenemos, por suerte, activos defensivos bien retribuidos. Entonces, ahora mismo lo que ocurre es que podemos tener, como hemos explicado antes, activos con rentabilidades muy razonables que en el pasado no hemos tenido. ¿Para qué sirve eso? Primero, como ponemos aquí, nuestra opinión es que es importante tener activos disponibles para la inversión cuando todo va mal. A lo largo de esta reunión de hoy hemos hablado, también nuestro invitado nos lo ha explicado, las buenas oportunidades surgen cuando todo el mundo está pesimista. Entonces, si yo no tengo dinero disponible para invertir y la espera la puedo tener bien retribuida, pues tengo una situación estructuralmente mucho mejor que la que teníamos en el pasado. Y finalmente, para aquellos pobres que tienen que vivir del capital, que hay más de los que la gente imagina, aquí tendremos menor volatilidad en un entorno de volatilidad general en el mundo. Por tanto, lo que vamos a tener es un esquema más diversificado del que hemos tenido en los últimos años. A lo que no vamos a renunciar es a invertir en activos que aporten crecimiento patrimonial. Y ahí simplemente nosotros decimos, hemos de superar la inflación. Desde el inicio de los fondos nuestros más importantes, hablo de las acciones españolas de inversión como las europeas de Strategy, con distintos plazos, pero vamos, estamos hablando de prácticamente 30 años o 20 y tantos años, pues hemos multiplicado por 3 y por 4 el capital, que estamos hablando de rentabilidades entre el 7 y el 8% anual acumulativo, superior a la inflación. Eso, en cualquier cartera, incluso la más conservadora, una parte tiene que estar invertido en eso. Porque si tenemos inflaciones del 4%, hemos de invertir en cosas que aporten algo más que el 4%.
Entonces, es importante incorporar a este concepto, incluso para la inversión conservadora, este concepto que ponemos en inglés, bueno, porque es más breve, ¿no? Que es get rich slow, es decir, hágase rico despacito, no tengan prisa. No, es importante para ganar mucho dinero no tener prisa, porque si estás invertido en activos de calidad, el tiempo te lleva donde quieres ir. Y si además tienes algunos activos defensivos que en los momentos malos los puedes poner a trabajar, estamos todavía aprovechando bien las cosas, ¿no? Entonces, importante, desde que hace 30 y tantos años empezamos en EDM, toco madera, no hemos tenido ningún riesgo irreversible, es decir, ninguna insolvencia, las que no tienen arreglo. Es verdad que algunas veces hemos comprado cosas que eran excesivamente caras, bueno, pues el tiempo las ha ido arreglando, como ha explicado Johan en su intervención. Pero problemas de insolvencia, que son los que no tienen arreglo, no hemos tenido ninguno, ni en renta fija ni en renta variable. Y es importante mantener eso, esa exigencia. Entonces, lo que aquí vemos es un perfil diferente de los últimos años. Va a haber más diversificación de activos, iremos añadiendo más activos, pero la idea fundamental es tener inversiones a largo plazo en el crecimiento patrimonial y activos defensivos que nos permitan aprovechar los mejores momentos, esto que llamamos pólvora seca para aprovechar oportunidades. Por tanto, este nuevo esquema es importante que se entienda bien que no es táctico ni coyuntural, es estructural. Incluso en las carteras más orientadas al crecimiento patrimonial vamos a tener 5, 10, 15% invertido en activos defensivos bien remunerados, que permiten un momento determinado de pesimismo, y hemos visto repetidas veces que esto es algo que se va produciendo en el tiempo y queremos tener activos dispuestos para la inversión. Entonces, claro, observen que aquí ha cambiado. Esto tenemos, el gráfico no refleja exactamente lo que pensamos. Lo que pensamos es casi un rombo perfecto. Tenemos un esquema mucho más diversificado que nos permita avanzar en este entorno que yo le llamo retorno a la normalidad. Para acabar, si siempre hemos creído que la inversión selectiva, tanto en bonos como en acciones, es la clave de la rentabilidad a largo plazo, lo que viene todavía va a añadir más mérito a ese estilo de inversión, porque no todo va a ir hacia arriba, porque la marea, en lugar de subir, está bajando, porque va a haber muchas dificultades, porque, como dicen los americanos, va a haber acontecimientos imprevistos, known and known. Sabemos que vendrán, pero no sabemos cuándo ni cuáles, pero van a venir. La mejor manera para abordar este periodo de volatilidad creciente de la economía, de la política, de los mercados, es tener activos de calidad. No renunciamos a esto, es nuestro ADN como inversores. Y eso nos permite, yo creo, avanzar en los próximos años con cierta tranquilidad de espíritu. Y nada más. Con esto yo doy por finalizada pues, esta intervención. Sí, me recuerdan de que ahora podemos pasar a tomar algo aquí fuera, que está preparado un cóctel. Si alguien quiere una pregunta, también las podemos tomar. Perdón, me recuerdan, yo estoy encantado. Me parece que tienen ganas de tomar una copa. Vámonos.